Ahí primeramente saludar a los compañeros que se vienen este, acercando a la sesión. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con la parte de ondas, perdón, con la parte de corriente de desplazamiento y vamos a ver también la parte de inductancia mutua y autoinductancia. Entonces, esos son un poco los temas que teníamos o que tenía preparado para la clase de hoy. Entonces, empezando acá. Ok, antes de iniciar un poco, bueno, primero voy a quitar el video porque si no, a veces el chat y el parte de participantes me lo quita un poco. Entonces, para tenerlo ahí. Bueno, antes de iniciar con esto, quería que recordáramos un poco esta expresión. ¿Se acuerdan ustedes de esta expresión? Que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de longitud, es igual a la FEM inducida. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Ok, Kelly. Entonces, ¿qué, qué implicaciones tiene esto? Primero, o dentro de las implicaciones que esto conlleva, bueno, para aquellos que no se acuerden, eso salía cuando nosotros habíamos calculado el potencial, ¿verdad? En la presentación de potencial habíamos dicho que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la integral del campo eléctrico producto punto diferencial de longitud. Pero esto entonces, ¿qué implicaciones va a tener? Bueno, esto tiene bastantes implicaciones importantes para nosotros. Primero, como esa diferencia de potencial es una diferencia de potencial que nosotros estamos generando por inducción electromagnética, entonces podemos cambiar la expresión de la FEM o de esa diferencia de potencial por la inducción electromagnética. Y de esa forma, nosotros podríamos encontrar entonces cuál es el valor del campo eléctrico que nosotros estamos generando gracias a ese cambio en la FEM, perdón, gracias a ese cambio en el campo magnético que estamos aplicando. O mejor dicho, gracias al cambio del flujo magnético. Entonces, vamos a ver si tenemos un área constante y un campo magnético variable, un área constante y un campo magnético variable, entonces, ¿qué podríamos decir? Que estamos generando un campo eléctrico a partir de un campo magnético. O un campo magnético que varía con el tiempo, siempre me va a generar
un campo eléctrico. ¿Me entienden? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetir eso último? Es como que se le cortó. Bueno, a mí. Ok, entonces, acá lo que vamos a decir es que cuando tenemos un campo magnético que varía con el tiempo, este campo magnético me va a generar entonces siempre un campo eléctrico. Y esa es una de las simetrías que vamos a encontrar. Si yo tengo un campo magnético que varía con el tiempo, genera un campo eléctrico. Dentro de lo que vamos a ver hoy, ¿cómo es que se llama? De la corriente de desplazamiento, vamos a ver entonces que si tenemos un campo eléctrico que varía con el tiempo, este me va a generar siempre un campo magnético. ¿Me siguen? Sí. Sí, esa es un poco la idea con esta parte de la corriente de desplazamiento. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y esa es la importancia que vamos a tener. Con eso empezamos a generar cosas. Ok, voy a adelantarme un poquito. ¿Qué pasa entonces si yo tengo un campo eléctrico que está variando? ¿Ok? Tengo un campo eléctrico que varía en el tiempo. Ese me va a generar entonces un campo magnético que también varía en el tiempo. ¿Ok? Entonces, acá de forma tridimensional, yo tengo un campo magnético y tengo un campo eléctrico. Y esos se van a auto mantenerse o sí, se van a generar por sí mismos. Entonces, esa generación de un campo magnético y un campo eléctrico va a hacer que yo no necesite de ningún medio para que una onda electromagnética se propague y no necesito ni siquiera tener partículas para tener ondas electromagnéticas. Y esa es la base de todas las telecomunicaciones que tenemos actualmente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Vamos entonces a entender un poquito esto eh, de la corriente de desplazamiento, a ver qué es el asunto. Ok. Tenemos entonces acá esto que se observa, esto que estoy repintando en verde, va a ser una espira amperiana que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ampere? La ley de Ampere nos dice que la integral cerrada del campo magnético que hay en esa espira amperiana, ¿verdad? Esa, eh, ese, ay, ¿cómo es que se llama? Este, esa espira cerrada que tengo ahí, en ese caso de forma circular,
viene a ser dada por esta expresión, la integral cerrada de b punto d de L, que en este caso sería b, y es una espira imaginaria, entonces ¿cuál sería el d de L en este caso? Si por este alambre corre una corriente I, entonces dentro de la espira, ¿cuánta corriente estoy encerrando en esta área? Compañeros, compañeras. Primero, ¿cuál es la longitud de la espira? Jeffrey, No sé, pues. ¿cuál es la longitud de esta espira? ¿Cuánto mide eso en verde? Si esto Pues, si esto tiene un radio R. pi r grados, No, 2. no, la longitud de la espira. Acuérdense que es lo que mide la espira. ¿Cuánto mide esa espira en verde imaginaria? Correcto, Fabián. 2pi por R. Y eso es igual a mu sub 0 por la corriente que haya ahí en el área que encierra esa espira. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, ahora sí, ya. Ya. Ya ahora sí entraron de nuevo en Sí, sí. ritmo. Entonces, el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa ese cable entre 2pi por R. ¿Ok? Ahora, vean que no solo el área que dibujé en anaranjado puede ser la que está cerrando esa espira, sino que yo lo puedo hacer aquí abombada. Puedo hacer aquí un globo que está aquí en medio de un capacitor. Este es el área que estoy encerrando. ¿Me siguen, compañeros? ¿Me siguen con eso o no? Sí. Sí. Ujú. Entonces, si el área que estoy encerrando en esa espira es como esta canasta sí, esta canasta que tenemos acá, ¿cuánta corriente pasa en medio o a través de esa canasta? ¿Cuánta corriente pasa a través de esa canasta? Pablo, Ronald, El radio del círculo grande, R, ¿cómo? o el radio sería R por. Es que tiene que ir IC, ¿verdad? También tiene que ir ahí. No, vea que este es el radio de la espira amperiana. Ese que está en negro. Pero lo que nos dice la ley
de Ampere es la corriente que atraviesa un área que encierra esa espira amperiana, pero no me dice cuál área. O sea, yo tengo esta espira y el área que hay en medio de la espira puede ser la anaranjada o puede ser la azul. Ok, Pablo. Entonces, ¿a dónde se quedó? ¿Me va entendiendo lo que les estoy diciendo o no? Ah, ok, ve medio cortado todo. Entonces, Fabián, ¿va entendiendo bien? Jeffrey, no sé si ya entendió bien lo que estamos, Sí, sí, ya me ubiqué un poco más. ya se ubica un poco más. Ok, Sí, entonces, como no me dicen cuál área, por ejemplo, digamos, si yo tengo una espira cerrada, yo puedo hacer una espira, supongamos, no sé, supongamos una bolsa. Vean que la bolsa o un vaso, ¿ok? Vean que todo el vaso, esto sobre todo para los que ya han visto cálculo superior, lo pueden entender un poquito mejor. Vean que todo el vaso tiene como límite la parte superior, que es donde uno toma el líquido, por decirlo así. ¿Cierto, compañeros? Entonces, esta parte superior es lo que tenemos como la espira amperiana. Entonces, vean que esa espira amperiana está delimitando dos áreas. Puede ser el área, bueno, está delimitando montones de áreas. Puede ser el área vacía que está en la superficie, ¿verdad? El círculo de esa taza. O la otra área que está delimitando puede ser todo el vidrio que tenemos en nuestro vaso. ¿Me siguen con eso, compañeros? Aquí sí necesito que me estén diciendo si me van siguiendo o no, porque sí necesito escucharlos. Ronald, Profe, eso blanco que marcó, ¿qué sería la corriente? no, 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 no. Esto blanco que estoy demarcando es el vidrio del vaso. ¿Ok? Y vean que ese vidrio es una superficie que se está delimitando por mi espira amperiana, que es el borde del vaso. ¿Me siguen? Sí, Y ahora sí. Ok, entonces, igualmente yo lo puedo observar acá. Si yo en lugar de usar el área amarilla,
yo utilizo el área azul. Ese es el área que estaría delimitando mi espira amperiana. ¿Me siguen con esto? Ok, entonces la pregunta es, por el área azul de esa espira amperiana, si yo lo pongo en medio de un capacitor, ¿cuánta corriente estaría atravesando esa superficie azul? Alberto. No estoy seguro, profe. No estoy seguro. Fabricio. Por 2, profe, no estoy seguro. Ricardo. ¿Cuántas partículas atraviesan los capacitores? Aquí tengo un flujo de electrones a través del capacitor. Correcto, Ricardo. Ahí no atraviesa ninguna carga. Entonces, ¿cuál es la corriente? Sería cero. Sería cero. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético en esa espira? Cero. 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 Entonces, ¿no ven algo raro? Estamos calculando el campo magnético en la misma espira, nada más que con dos superficies. Ya en la misma espira amperiana, nada más que usando dos superficies diferentes. ¿Y por qué me da dos valores diferentes? ¿No se supone que la ley de Ampère debe funcionar siempre? ¿Me siguen con esto? Está un poco complicado realmente. Sí, por eso les digo, este concepto de corriente de desplazamiento es algo, digamos, complicado, pero Maxwell, que fue el que la descubrió, realmente lo que se hizo fue preguntarse esto mismo que estamos haciendo. Ya lo sacó de una forma un poco similar a lo que estamos haciendo. La ley de Ampère, entonces, tiene una contradicción en este caso. Pero la ley de Ampère funciona. Entonces, si ustedes fueran Maxwell, ¿qué se les hubiera ocurrido? Primero a mí yo creo que no se me hubiera ocurrido mucho. Maxwell lo que hizo
puede decir suave, esto no tiene sentido. Para nada. Entonces lo que voy a hacer es sacarme de la manga, así, totalmente típico de examen de fin de carrera. Ustedes inventan algo. Y lo que él hizo fue decir, no sé, pero ahí tiene que haber alguna corriente, sí o sí. Y esa corriente es una corriente imaginaria. Y dijo que esa corriente se llama corriente de desplazamiento. Que simplemente se la sacó de la manga. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Entonces, ahora, cuando calculo el campo magnético, por ese lado donde no hay partículas moviéndose, cuando no hay partículas moviéndose, entonces eso le llamó él corriente de desplazamiento. Y por lo tanto, para esta de acá es una corriente de conducción, porque es la corriente que viene en el cable, ¿verdad? Que viene conduciéndose. Entonces, él dijo, ok, voy a decir que la corriente de desplazamiento corresponde a esa corriente de conducción. ¿Me siguen con esto? Compañeros. Sí. Sí, entonces el típico examen de fin de carrera. Se le inventó para que diera el valor que tenía que dar. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí el libro explica un poco de eso. Y vemos que la carga que tenemos en un capacitor es igual a epsilon por el campo eléctrico por el área. Y eso lo podríamos ver entonces como epsilon por el flujo eléctrico que tenemos ahí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me van siguiendo con esto? Y para que las cosas den lo que tiene que dar, él definió la corriente de desplazamiento como la permitividad multiplicado por el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Como el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? ¿Serían iguales? No. Correcto. Y generalizó la ley de Ampere para que no tenga esos fallos.
Entonces, él dijo, bueno, la ley de Ampère, no solamente las corrientes reales que pasan ahí, o sea, la cantidad de partículas cargadas por unidad de tiempo, o la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por un medio, sino también los cambios que yo tenga en el flujo eléctrico. Igual determinó lo que se conoce como una densidad de corriente. Que la densidad de corriente es la permitividad eléctrica del medio donde se encuentra multiplicado por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. ¿Entendieron entonces qué es la corriente de desplazamiento? Entonces, ve aquí dice, la corriente ficticia, corriente de desplazamiento, fue inventada, mejor dicho, fue sacada de la manga por Maxwell en 1865. ¿Ok? Para poder hacer esas cosas. Entonces, ahora sí. Si yo quiero calcular el campo magnético, digamos acá, yo lo que hago es multiplicar esa densidad de corriente por el área que tengo. Entonces, el campo magnético en un área más pequeña que mis capacitores va a ser mu sub 0 sobre 2pi por R entre R cuadrado, entre el radio total de mis capacitores al cuadrado multiplicado por la corriente de conducción. Ese sería el campo magnético que yo tengo cuando los capacitores se están cargando. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué pasa cuando el capacitor ya está totalmente cargado? ¿Cómo es el campo eléctrico? Vean que en ese caso el campo eléctrico sería constante. Entonces, por eso, esto funciona cuando el capacitor se está cargando. Y ahí entonces genera eso. Y Maxwell, al final, reunió todas las leyes que rigen el electromagnetismo en 4 ecuaciones importantes, o en 4 ecuaciones básicas que rigen todo el electromagnetismo, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Ampère y la ley de Faraday. ¿Ok? Nada más que la ley de Ampère ahora le metió la corriente de desplazamiento para que esta sea parte de.
Profe, Sí, no hay alguna que llama, no hay alguna ley de Maxwell, solamente, no. Ley de Maxwell como tal, no. Lo que hay son las 4 ecuaciones de Maxwell. mm, Estas son las ecuaciones de Maxwell desde un punto de vista de integración, que es lo que vemos nosotros aquí en el curso. Si ustedes tuvieran un poco, digamos, un manejo matemático un poco mayor, podríamos ver, vamos a ver, voy a ponerlo aquí, en este. Leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell. ¿Verdad? Vamos a ver. Ok. Estas son las que nosotros estamos viendo en el curso. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell que estamos viendo en el curso. Ahí se ven demasiado borrosas. ¿Ok? Pero acá tenemos entonces las 4 ecuaciones de Maxwell vistas desde una perspectiva, no de integración, sino de derivación. Desde un punto de vista de derivadas y no de integrales. ¿Ok? Aquí dice, son un total de 8 ecuaciones escalares, 3 para cada uno de los rotacionales de los campos eléctricos. O sea, esta genera 3, esta genera 3, esta genera una ecuación y esta genera otra ecuación. Entonces, eso es desde el punto de vista de derivadas y no de integrales. Pero en sí, a nosotros lo que nos interesa por el momento es verlo como integrales. ¿Estamos claros, compañeros? Y esto, vamos a ver acá. Esto entonces, con estas ecuaciones, con la ley de Faraday y la ley de Ampère, aquí nos representa una cierta simetría. Si no tenemos corriente de conducción, si esta no existe, entonces vean que nosotros podemos generar un campo eléctrico, perdón, un campo magnético a partir de un campo eléctrico que varía en el tiempo. ¿Me siguen? Y por otro lado, yo puedo generar un campo eléctrico a partir de un campo magnético que varía en el tiempo. Porque ¿quién era el flujo eléctrico? Vean que el flujo eléctrico es el campo eléctrico en un área determinada. ¿Y quién es el flujo magnético? Compañeros. El campo magnético en un área determinada.
Por eso es por lo que existen las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo puedo generar yo una onda electromagnética? Si aquí yo tengo una partícula cargada, ¿qué pasa si esa partícula va a una velocidad constante? O si tengo un montón de partículas que van a una velocidad constante, ¿qué va a pasar con el campo magnético que tengo en este punto? En el punto P. ¿Cuánto vale el campo magnético ahí? ¿O cómo es ese campo magnético ahí en ese punto P? Compañeros, compañeras. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Es que no entendí. Ok, tengo un montón de partículas que viajan a una velocidad constante. Las partículas están cargadas. ¿Qué va a pasar con el campo magnético en ese punto P? Constante. El campo magnético es constante en ese punto P. ¿Me siguen? Sí, sí, ya. Porque la velocidad es constante. Constante, sí. Sí, sí. Porque Ahora, yo creí que el punto P fue el que se señaló en la línea, entonces yo me quedé como pensando no, en un no, el valor. punto P es este, Ya, es que aquí afuera. es que te como puso uno aquí, yo creí que era ese, yo, pero Sí. ese ocupa un valor. Si tengo aquí el punto P o tengo aquí un punto S, el campo magnético aquí es cero. Ujú. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un flujo de partículas que tienen una velocidad constante, entonces el campo magnético es constante. Acuérdense, el campo magnético era Q por V cruz B. Perdón, por V cruz R entre R a la 3, si no me equivoco. ¿Cierto? Ujú. Entonces, si la distancia es la misma, la carga es la misma y la velocidad es la misma, ¿qué va a pasar con el campo magnético? Va a ser el mismo. Siempre va a ser constante. Va a tener el mismo valor siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo esta velocidad hago que varíe? Si hago que la velocidad ya no sea constante. ¿Qué va a pasar con el campo magnético? Entonces, no va a ser constante, va a ir cambiando. Va a cambiar. Y si tengo un campo magnético que cambia con el tiempo, si tengo un campo magnético que cambia con el tiempo, ¿qué pasa? Genero un campo eléctrico. Ujú. Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrar, y supongamos que esta lucecita roja es una partícula. Entonces, ¿qué pasa si yo la hago vibrar en una antena? En una antena de televisión, por ejemplo, o en una antena de radio.
va a producir campo eléctrico. ¿Correcto? Entonces, lo que va a emitir va a ser una onda que genera un campo eléctrico variable y un campo magnético variable. Entonces, de esa manera es como funcionan las antenas de televisión. Y tan grande es esa oscilación para que llegue a muy largo, o sea, porque Es que la oscilación sigue infinitamente, sigue hasta el infinito. y entonces porque hay como antenas como de radio que solamente funcionan en un área y no en áreas grandes. Ah, por lo siguiente. Si esta es mi fuente, voy a ponerlo así. Si esta es mi fuente, esta va a emitir ondas electromagnéticas en todas direcciones. O sea, cuando usted enciende un foco, el foco va a llegar hasta los límites del universo. La luz que emite envía ondas hasta los límites del universo. ¿Me siguen? Ujú. Sí. Ahora, la intensidad de esas ondas es la cantidad de ondas que yo tengo en un área establecida. Como van hasta finales del universo, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un área aquí? Digamos, esa área que tengo en rojo. Obstruye la luz. No, no, ahí lo que va a pasar es que la luz, digamos, la cantidad de ondas que están atravesando esa área, en este caso, ¿cuántas son? 4, Podríamos decir casi que 5. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, si yo la pongo acá, si pongo esa misma área acá, ¿cuántas flechas la están atravesando a una distancia diferente? Son 3. Son 3. Entonces, entre más largo esté, Menos frecuencia. digamos, si estoy por acá, un área más o menos parecida. Solo para uno. Entonces, entre más largo yo esté de la fuente, ¿qué va a pasar con la señal? Va a ser menor la cantidad de rayitas. Sí, vamos a tener muchas menos ondas. Ujú. Ujú. Entonces, por eso es por lo que, digamos, una señal de televisión, cuando usted enciende la televisión, a veces no se ven los programas. Por ejemplo, en mi casa a veces se ve bien el 7, a veces no se ve. Yo no tengo cable, entonces, digamos, la cantidad de señal va a ser un poco menor. Profe, y no sería, por
qué? No, otra pregunta, ¿no debería ser constante? Porque está siempre a la misma distancia, su casa de la antena, no debería ser siempre la misma cantidad de... Sí, el asunto es que dependiendo un poco del clima y de algunas otras cuestiones, se van a dar algunos efectos que limitan la cantidad de ondas que están llegando. Mm, mm, ¿Ya? Entonces, sí, por eso algunas veces se ve en algunos canales y otras veces no. Si llega una cantidad mínima de ondas a la antena, entonces se puede ver bien. Eso es lo que sucede. Depende de aquí la cantidad sí es importante. ¿Ok? ok. Y por eso es por lo que existen, digamos, si usted pone el 7, a usted no le llega el 7 o la onda, digamos, del canal, de canales de Panamá o de canales de Honduras. O sea, le llegan, son las ondas de los canales ¿cómo es que se llama? De Costa Rica. Porque la intensidad de esa onda es muchísimo mayor que la intensidad de las ondas de otros países. Sí, Sí, pero, entonces, si yo tuviera una antena muy buena, digamos, las podría agarrar. sí, digamos, si usted puede medir algunas ondas que puedan llegar de otros lugares. ¿Ya? Ya, ya. ¿Ok? Entonces, ¿está claro esta materia, compañeros? Y toda la revolución que está haciendo el haberse inventado eso. El haber sacado eso de la manga por un genio, básicamente eso fue lo que nos dio a nosotros actualmente el conocer las ondas electromagnéticas. Sí, compañeros, compañeras. Sí, está bien. Sí, ya vieron por qué les dije que es importante, que este concepto es un concepto pequeño, pero es un concepto muy importante para entender el tema que sigue, que es el de ondas electromagnéticas. Ok. Entonces, si quieren, nada más pasemos aquí un poquito a esta parte de inductancia. Si quieren, hoy no me voy a extender demasiado, sino simplemente les voy a explicar qué es la inductancia como tal y, y listo. Ya como para que lo entiendan. Bueno, voy a ir a este dibujo y en este dibujo se los explico. Ok, supongamos que tenemos dos bobinas. Tenemos la bobina 1, que es esta, que está acá, y tenemos la bobina 2, que es esta que está acá. ¿Me siguen? Entonces, la idea es la siguiente.
¿Qué pasa si yo por la bobina 1 genero una corriente que varía con el tiempo? Si tengo una corriente que varía con el tiempo, ¿qué va a pasar con el campo magnético? Compañeros. ¿Me siguen? ¿O no? ¿También va a variar? No. También varía. Eso. También, correcto, el campo magnético varía. Por lo tanto, dentro de la bobina 2 o del solenoide 2, voy a generar un campo magnético que varía con el tiempo. Y si ese campo magnético varía con el tiempo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a generar una corriente inducida en la bobina 2. ¿Cierto? Ujú. Sí. Pero esta corriente inducida también varía con el tiempo. Lo que me genera un campo magnético o un flujo magnético variable en la bobina 1. ¿Me siguen? Entonces significa que voy a tener también una corriente inducida en la bobina 1. Y así sucesivamente. ¿O no me siguen con esto? Compañeros. Profe, yo me perdí con lo de la bobina 1. Ok. En esta, nosotros generamos una corriente inducida. En la bobina 2. Ajá, Sí. sí. Pero al generar una corriente significa que ahora yo voy a tener una corriente que atraviesa la bobina 2. Entonces, si tengo una corriente que atraviesa la bobina 2, esta va a generar un campo magnético en la bobina que atraviesa a su vez la bobina 1. Que ese es el campo magnético debido a la inducción. ¿Y ahora sí, Ronald? Sí, ahora sí. Sí. Sí, gracias. Entonces, aquí yo también voy a inducir una corriente. Voy a inducir una corriente en la bobina 1. Entonces es la corriente inducida en la bobina 1. ¿Cierto? ¿Me siguen con eso? Jeffrey. Sí, profe. Sí. Sí. Kelly. Ah, bueno, Kelly parece que se desconectó. Pablo, ¿me va siguiendo? Entonces, acá lo que podemos decir es que básicamente, al final de cuentas, se van a inducir mutuamente,
corrientes entre sí. Y eso es lo que se conoce como la inductancia mutua. ¿Ok? Esto en realidad es la inductancia es un, ¿cómo es que se llama? Es una consecuencia de la inducción electromagnética. O es un ejemplo de inducción electromagnética. Nada más que ahí se están induciendo mutuamente. Esa inductancia mutua la llamamos el M21, que la inductancia mutua es la misma para un lado que para el otro. Entonces, M21 es igual a M12. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Entonces decimos que la FEM2 se puede obtener, esta es la expresión de siempre, como el número de vueltas que tengo en la bobina 2 por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Esa sería la FEM inducida. No necesariamente. Acá lo que está generando, Fabián, lo que está generando es ese dibujo, es en realidad una bobina. O sea, son un montón de cables pegados uno del otro. Y digamos, los cables que están más adentro sí tendrían un campo magnético un poco diferente. Pero al final, como todos los cables están unidos entre sí, por ser una bobina, entonces la corriente que pasa a través de toda la bobina es la misma. ¿Está bien? No sé si con eso le aclaro la pregunta. Ok, entonces, acá decimos que, bueno, definimos que el número de vueltas por el flujo como la inductancia mutua por la corriente. Si lo derivamos, que eso sería la tercera ecuación, cuando derivamos eso, como el número de vueltas no cambia, entonces nada más estaríamos derivando el flujo magnético de la bobina 2 con respecto al tiempo. Y esto sería entonces, como la inductancia mutua, nosotros la vamos a considerar constante, entonces sería nada más cambiar la corriente que pasa a través de la bobina 1 con respecto al tiempo. En otras palabras, si este valor lo introducimos en la primera ecuación, obtenemos que para encontrar la FEM inducida sería nada más la inductancia mutua multiplicada por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Y a como definimos esa inductancia mutua, va a ser el número de vueltas por el flujo que atraviesa la bobina 2 entre la corriente que atraviesa la bobina 1. ¿Ok? Entonces, esa sería un poco la expresión que nosotros tendríamos. De esta manera, el viernes vamos a calcular algunas inductancias mutuas, entonces van a darse cuenta ustedes que la inductancia mutua, al igual que la capacitancia, ¿de qué dependía la capacitancia? ¿De cuánta carga o de cuánto voltaje le estaba aplicando yo al capacitor? ¿O de qué dependía la capacitancia? ¿Pablo?
Ricardo. Ronald. No me acuerdo si era como de la carga o de la diferencia potencial, pero no sé. No. Acuérdense ustedes que... Profe, Ajá. de la distancia entre las placas, ¿verdad? O en este caso de la distancia entre las bobinas. Vean que la capacitancia era carga entre voltaje. Pero al final de cuentas, la capacitancia solo dependía de cuestiones geométricas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. Sí, era, sí. Entonces, solamente dependía de de cuestiones totalmente geométricas. Por lo tanto, como solo depende de cuestiones geométricas, entonces, es independiente es independiente o no depende de cuánta carga o de cuánto voltaje le esté poniendo ya el capacitor. O cuál era la diferencia de potencial entre las terminales. En este caso, la inductancia mutua solamente va a determinarse o solamente va a depender de factores totalmente geométricos entre las bobinas o los aparatos que yo tenga entre sí. Eso es la inductancia mutua. ¿Está claro esto, compañeros? La inductancia mutua es una constante que solo depende de la geometría de las dos bobinas. Tamaño, forma, cantidad de espiras, la orientación en la que está, la separación entre bobinas, etc. ¿Ok? Y las unidades para la inductancia mutua son los henrios. Que los henrios son los Weber por ampere o voltios segundos por ampere o ohms por segundo o julios por ampere al cuadrado. Ok, eso es un poco la idea de esta inductancia mutua. Ok, la podemos sacar de una espira a la otra o las espiras entre sí. ¿Me siguen, compañeros? Por eso les digo, no quiero, hoy los temas yo sé que son pesaditos, entonces hoy nada más quiero ver como un poquito la teoría. Más bien, si quieren, en 5 minutos podemos terminar la sesión. Más que todo porque lo que quiero es que quede la teoría por lo menos un poco clara. Y el viernes nos dedicamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Ahora viene el otro tema, la autoinductancia y lo que son los inductores. Si entendieron ustedes qué era la inductancia mutua, ahora alguien que me pueda explicar qué entiende, ahora sí, por la autoinductancia. Como que ella misma se va cambiando los valores de la corriente y la fe sin necesidad de otra cosa. Exacto. Eso es. Eso es la autoinductancia. ¿Qué pasa si yo tengo una corriente que atraviesa este cable o esta bobina? Y la corriente es una corriente variable. Esa corriente variable, ¿qué va a hacer sobre sí misma?
va a generar un segundo campo magnético inducido. ¿Cierto? Compañeros, lo estoy poniendo para el otro lado como para que se entienda que es uno diferente. Entonces, si ese campo magnético inducido cambia con el tiempo, ¿qué va a pasar? Ujú. Correcto, Fabián. Entonces, va a inducirse en la misma espira que está generando ese campo magnético, se va a inducir una nueva corriente. Entonces, esa corriente que se induce en esa bobina, básicamente, se induce por ella misma. ¿Me siguen? Ronald, Ricardo, Fabián, Alberto, Jeffrey. Sí. Sí. Ok. Entonces, eso es lo que se llama una autoinductancia. Ujú. Ahora, ¿para qué me sirven? ¿Cómo me puede servir esa autoinductancia, digamos, en la vida diaria? O en los, supongamos, en la vida diaria de un ingeniero eléctrico o electrónico. ¿Cómo me puede servir eso? ¿Alguno de ustedes estudia electrónica? Yo no. Correcto, Ricardo. Los transformadores, esos bichos grandes que se ven ahí, que cuando estallan se va la electricidad, eso es algo que se utiliza con la inductancia mutua. Un transformador son dos bobinas con diferente cantidad de vueltas. Entonces aquí tengo una bobina y aquí tengo otra que no se tocan entre sí. Pero digamos, yo puedo pasar de 10.000 voltios a 120 voltios. Sí, a 120 voltios. Simplemente cambiando la cantidad de bobinas, de vueltas que tengan una bobina o en otra. Esa es la inductancia mutua. Pero la autoinductancia, ¿para qué me puede servir? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo la electricidad que me llega a la casa? Es así y después viene un pico de voltaje. Otro pico de voltaje. Todos estos picos de voltaje que pueden aparecer en las líneas eléctricas que dañan los aparatos eléctricos. Si yo uso inductores, puedo estabilizar la cantidad de corriente que estaría atravesando por ese inductor. Entonces, estos picos de voltaje me van a generar una corriente inducida opuesta
haciendo que la señal se estabilice un poco más o que la señal se estabilice para el resto de los aparatos eléctricos. ¿Me siguen, compañeros? Entonces, como ven aquí, la finalidad es oponerse a cualquier variación en la corriente a través de un circuito. Y un inductor en un circuito de corriente ayuda a mantener una corriente estable a pesar de las fluctuaciones en una FEM aplicada. En un circuito de corriente alterna, un inductor tiende a suprimir esas variaciones de corriente que ocurran más rápido de lo que uno desea. Ok, tenemos entonces los inductores como elementos del circuito. Esas ecuaciones y esas cosas las vamos a ver la próxima clase. Igual, si ustedes ven, ahora podemos tener un circuito con una resistencia, con una capacitancia y con un inductor. ¿Ok? Nada más que estos no los estamos viendo en física 2 porque para poder resolverlos, vean que el voltaje depende directamente de la corriente, ¿cierto? En una resistencia. Mientras que en la capacitancia, el voltaje se trabaja con lo que es la carga. Y en el inductor, el voltaje trabaja con lo que es la derivada de la corriente. Entonces, para poder resolver un circuito RLC o resistencia, inductor, capacitancia, necesitamos hacer una ecuación que tenga integrales y que tengan derivadas. Entonces es una ecuación íntegro diferencial para poder resolverla. Por eso es por lo que ese tipo de circuitos no los estamos viendo. Pero sí están entendiendo por separado qué hace cada uno de esos aparatos o cada uno de esos circuitos. Compañeros. Sí, ok. Jeffrey, ¿le quedó claro esto? Sí. Sí. Fabián, Ricardo, Ronald. Bueno, Ricardo ya me respondió. Ronald, Fabián. Sí. Sí. Ok. Entonces, el viernes lo que nos vamos a dedicar es un poco a hacer ejercicios de autoinductancia y de inductores. Vamos a hacer un par de ejercicios y con eso tal vez podamos empezar. Bueno, nos falta ver esto de la densidad magnética. Eso lo vemos el viernes. Y tal vez podríamos empezar con la parte de ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda adicional o algo. O estamos bien por el momento. Compañeros, Por mi parte, todo bien. ¿todo bien? Mi parte Ok. también, todo va entendiéndose. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa, el viernes nos dedicamos a hacer eso. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Si quieren, por aquello de las dudas, bueno, me voy despidiendo de los que están viendo el video, ya para parar el video.